Entonces, listo. Área español. Nosotros venimos trabajando en español los signos de puntuación. Tuvimos 3 clases de signos de puntuación. Hoy comenzamos con las reglas de ortografía. Con las reglas de ortografía. Los signos de puntuación hacen parte de esas reglas de ortografía. Les dedicamos 3 clases porque lastimosamente nuestros jóvenes y muchas personas no saben utilizar los signos de puntuación. No saben utilizar los signos de puntuación. Ustedes como caminantes en secundaria, como futuros presentadores de un proyecto que va a llamar Proyecto Pedagógico Productivo, deben saberlo utilizar, porque ustedes van a escribir documentos sobre ese proyecto, entonces es importante. Y hoy vamos a complementar ya con las reglas de ortografía, cuándo utilizar reglas de ortografía adecuadas, porque hay algunos que escriben perversamente, escriben muy mal, ¿sí? Palabras que las confunden, palabras que las escriben con letras que no corresponden. Por ejemplo, en la clase de ahora que acabamos de ver, que es la de etnoeducación y ciencias políticas, ustedes van a escribir un texto de una página de cómo se sienten frente a las situaciones que estamos viviendo. Entonces ahí van a utilizar signos de puntuación y reglas de ortografía. Por eso se complementa esta clase con esa clase, reglas de ortografía. Y estas reglas de ortografía, así como los signos de puntuación, no se pueden olvidar jamás. Eso es como saludar cuando llega, despedirse cuando se va, ser educado, tratar bien a la gente, ser cortés, ser amable con los mayores, respetuoso con las personas mayores, ¿sí? Esas son reglas de urbanidad que uno jamás puede olvidar. Lo mismo ocurre con los signos de puntuación y de ortografía, y las reglas de ortografía son cosas que no se pueden olvidar. Porque si ustedes no saben escribir, ustedes pueden ser muy lindos, muy buenas personas, pero si tienen una perversa ortografía, eso daña toda la imagen de ustedes. Entonces, imagínense ustedes como gerentes de una empresa en un futuro escribiendo mal, o no sabiendo escribir, o teniendo esa letra que alguno de ustedes tiene, horrorosa. No, todas esas cosas hay que mejorarlas. Hay que mejorarlas. Entonces aquí están las reglas ortográficas, lógicamente del español. Hago claro, hago énfasis de que es el español, porque hay reglas ortográficas para el inglés y para los otros tipos de idiomas. Entonces dice, si un buen texto quieres escribir, quieres leer y comprender, las siguientes reglas ortográficas debes entender. ¿Qué son las reglas ortográficas? Son normas, convenciones y normativas que rigen el sistema habitual de escritura que hemos aceptado y que nosotros, los hablantes del idioma castellano, las hemos aceptado como tal y las hemos puesto en práctica, ¿sí? La finalidad de la ortografía es homogenizar los principios escritos de una comunidad hablante. ¿Qué es homogeneizar? Que todos nos expresemos por igual, que todos escribamos una palabra, por ejemplo, de igual forma. A eso se refiere las reglas de ortografía, ¿sí? Nosotros, como hablamos el idioma castellano, estamos, digamos, como orientados o regidos por algo que llama la Real Academia de la Lengua Española, que en sus siglas se identifica como la RAE, en mayúscula, ¿sí? La Real Academia de la Lengua Española. Ella es la que se encarga de determinar qué es correcto y qué es incorrecto dentro de las reglas de ortografía. Muchas veces hay personas que tienen dudas e ingresan. Hoy en día se puede ingresar por internet a la RAE y la RAE contesta y le indica si la duda que usted tiene en alguna expresión es correcta o es incorrecta. Antiguamente era mucho más complejo, hoy en día está la tecnología a favor de nosotros y la respuesta es casi que inmediata, ¿sí? Entonces, a continuación hay unos ejemplos de reglas ortográficas.
Entonces, ¿cuál es la idea? Que leamos esas reglas ortográficas y las entendamos, ¿sí? Como por ejemplo, ¿cuándo voy a utilizar V y V? La V y la V, que se confunden demasiado. Entonces, hay 4 reglas, ¿cierto? Para identificar en qué momento yo utilizo la V y la V. Por ejemplo, antes de la P y la B se escribe siempre M. Esta regla permite discernir entre la M y la N, cuyo sonido puede ser muy semejante. Miren que a nosotros los bañunos, la gente se burla mucho de nosotros los bañunos cuando decimos pan, porque nosotros no decimos normalmente pan con N, sino que nuestra fonía, o sea, nuestro sonido, suena como si fuera una M, pamma. Voy a ir a comprar el pan. Nosotros de pronto no caemos en cuenta, pero la gente que no es bayuna, sí lo percibe. Esa fonía, ese sonido. Y ya es una costumbre de nosotros. Voy a ir a comprar el pan. Y lo correcto es decir, voy a ir a comprar el pan. Entonces dice, antes de P y B se escribe siempre con M. Como por ejemplo, imperio, emparentado, amputación, ambiente, ambiguo, ambos. Entonces miren aquí, para que ustedes tengan en cuenta, dice, antes de P o de V siempre se escribe con M, no con N. Entonces uno no dice imperio, sino imperio. Uno no dice emparentado, sino emparentado, porque se escribe con M. Antes de que haya una P o una V, siempre se escribe M. Entonces aquí hay 3 ejemplos de la M con la P y la M con la V. Ambiente, ambiente, no ambiente, N no, con M, ambiente, ambiguo, ambos. Otra regla, detrás de la N, de la D o de la B, siempre se escribe V. Como por ejemplo, envidia, envase adverso. Siempre después de la N, la D o la B se escribe siempre con V. Esta regla tiene que ver con el hecho de que el fonema de la V no se distingue de la V normal, lo que nosotros llamamos la V grande, en casi ninguna variante del español actual. ¿Sí? Entonces, la regla dice que antes de N, de una D o de una B grande se escribe B pequeña, adverso, envidia, envase. Si la palabra que finaliza va a finalizar en vir, se debe escribir con B y no con V. Vivir, servir, hervir. Son unas excepciones, pero el resto, todos los verbos en infinitivo se escriben con B, con la B, que nosotros llamamos B grande y no con la V. Como por ejemplo, escribir, que hay algunos que escriben escribir con V y es con B. Recibir, recibir también se escribe con B, no con V. Se usa la V en aquellos verbos que en infinitivo no contienen ni B ni V. Por ejemplo, tener, el pasado es tuve, tuve, con V, se escribe con V. Estar, su pasado, estuve, con V. Andar, anduve. Ir, vayamos, con V. Reglas de la H, entonces miren que aquí ya vienen las reglas de cómo funciona la H, ¿sí? Después vienen las reglas de la Z, la C y la S. Después vienen las reglas de la Y, las reglas de la G y la J. Después vienen las reglas de la R. Entonces miren que hay 6 reglas de varias letras que necesito que las leamos para que en la próxima clase en conjunto hagamos ejercicios de corrección ortográfica, ¿sí?
Si un verbo se escribe con H en su infinitivo, sus conjugaciones también lo llevarán. Esto se ve que los verbos conservan su raíz, aunque su declinación varía al conjugarse. Por ejemplo, cohibir, cohibe, cohibir, se escriben con H. Hacer, hay algunos que escriben hacer sin H. Hice, el pasado de hacer, también lleva H. Ahuecar, que significa hacer hueco. Ahuecar, ahuequé, hice un hueco, llevan H. Las palabras que empiezan con diptongos, que yo me imagino que ustedes alguna vez les explicaron que era un diptongo, ¿cierto? Y si tienen la duda, ahí mismo en la página le pueden dar clic al que es diptongo, aquí le dan clic y los lleva a la explicación de qué es un diptongo, ¿sí? Un diptongo es cuando se unen dos vocales distintas y contiguas en una misma sílaba. Por ejemplo, cueva, la V, reino, EI, triunfo, IU, ¿sí? Guardar, UA. Eso es un diptongo, cuando hay dos vocales continuas y que son distintas y que están seguiditas. Entonces eso es una regla que se denomina diptongo. Entonces cuando las palabras que empiezan por diptongos IA, IE, UA, UE, UI se escriben con H. Por ejemplo, hiato. Miren que es un diptongo de IA, entonces se escribe con H, hiato. Hiena, un diptongo de I con la E, se escribe con H. Huaca, se escribe con H, no con G, huaca. Huevo, UEH. Huida, un diptongo de U con I, lleva H. Entonces mire la regla para los diptongos. Cuando hay IA, IE, UA, UE, UI, la palabra empieza con los diptongos, siempre antes llevan H. Huir, hiato, huevo, huaca, hiena. Después vienen las reglas de la Z, la C y la S. Cuando la Z está entre vocales débiles se transforma en C. Esto suele pasar en varios plurales porque terminan en Z. Por ejemplo, pez. Cuando es singular, pez termina con Z, pero su plural se escribe con C. Peces. Lápiz termina con Z, pero sus plurales llevan C. Lápices. Tamiz terminan con Z, su plural lleva C. Tamices. Entonces esa regla siempre se cumple. Cuando la Z está entre vocales débiles se transforma en C. Los adjetivos terminados en osa u oso se escriben siempre con S. Trabajoso, amorosa, cenagoso, fibrosa, meloso, amoroso, amorosa. Entonces las palabras que terminan en osa u oso, que sean adjetivos, ¿cierto? Siempre se escriben con S. Entonces para que lo tengan en cuenta. Después viene la cuarta regla, que es la regla de la Y. Las palabras que empiezan con I y están seguidas de una consonante se deben escribir con I. Por ejemplo, invasión. No se escribe con Y, sino con I. Invasión. Las palabras que comienzan con Y y están seguidas de una vocal se escriben con Y. Por ejemplo, yate, yuyo, ¿cierto? Algunos tiempos y personas de verbos infinitivos terminados en huir se conjugan con Y. Por ejemplo, huir, el pasado, huyeron, y va con Y. Concluir o concluir, concluyo. Influir, influyan, con Y. Y están las reglas de la G y la J, ¿cierto? Que son 4. Los verbos de infinitivo con J se conjugarán empleando la misma letra. Por ejemplo, conjugar, conjugo, conjugaron. Canjear, canjeamos. Masajear, masajeamos. No cambian. La letra G en combinación con la letra E y la I tienen un sonido fuerte. Por ejemplo, Eugenia. Se siente la combinación y se siente ahí en la parte del acento. Eugenia. Gigante. Genial. Hay una fuerza en esa parte porque es una combinación de sonidos fuertes.
Cuando el sonido de ese sonido suave, cuando el sonido de la este sonido suave, se debe colocar la G y la E o la I, porque la U es muda. Por ejemplo, guiso, guerra. Uno no dice guiso, sino guiso, guerra. En el caso que haya una E, porque ya es diferente cuando hay una A, ¿no? Porque uno dice guante y ahí sí se hace la pronunciación guante. Solamente estamos hablando de la letra E en esas palabras, o la letra I, porque ellos hacen un sonido muy suave. Entonces la U no se pronuncia, la U es muda, como guiso, como guerra. Pero ya, por ejemplo, la palabra guante ya es diferente. Lo mismo pasa con ungüento, güero, pingüino. Viene por último la R, ¿cierto? La R se empleará nunca, la R, la doble R, únicamente en posición intervocálica. Incluso cuando las palabras empiecen por ese sonido, la R fuerte se escribirá de todos modos con una sola letra. Rápido, revolucionario, río, ferrocarril, correr. La doble R, o sea, la R. Rápido, revolucionario, río, ferrocarril, correr. Bueno, y después vienen otras reglitas ortográficas de acentuación. La idea es que ustedes en esta parte hagan un repaso y lean. Aquí no hay actividad hoy, solamente es de leer, ¿sí? De que tengan sus reglas bien claras en el cuaderno, me hagan preguntas la próxima semana, porque la próxima semana sí vamos a hacer ejercicios con las personas que asistan a la clase. Vamos a hacer ejercicios de utilización de esas reglas de ortografía en textos. Voy a pasarles textos mal escritos y ustedes deben corregirlo utilizando estas reglas de ortografía y utilizando los signos de puntuación que hemos estado trabajando desde hace 3 semanas. Entonces, vuelvo y repito, el día de hoy solamente en esta parte es leer muy bien, escribirlo muy bien, tener las dudas que tengan para la próxima clase y me pregunten. Y la próxima clase vamos a trabajar lo que les dije, textos, donde yo les voy a quitar los signos de puntuación, va a tener errores ortográficos y ustedes lo que van a hacer es corregir esos textos de acuerdo a estas reglas que les acabé de explicar, o más que todo explicar cómo orientarlos, porque la próxima clase la idea es que, como ustedes ya van a llegar con más dudas porque han leído con profundidad esto que les acabé de leer, entonces ustedes me van a preguntar y vamos a aclarar todas esas dudas que ustedes tengan.